Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os vengo a traer un especial sobre un caso un poco diferente en el sentido en el que vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla. Siempre hablamos de los maltratos de los hombres a las mujeres y en este caso va a ser al contrario. Y no os voy a dar más detalles para que vayáis conociendo un poco la historia. Es un caso muy reciente, ha ocurrido en Estados Unidos, como no, ya sabéis que yo siempre me voy a Estados Unidos y sin más vamos a comenzar. Mi nombre es Susana García y estáis escuchando Más allá del crimen. Bueno, para empezar esta historia vamos a hablar de los dos personajes, de los dos protagonistas de esta historia, que por un lado tenemos a Regan Anderson. Regan Anderson nació el 12 de junio del año 2000 en Hinesville, Georgia. Fue educada en el colegio Liberty, un colegio público de Liberty County, en el condado de Liberty, y se graduó con honores en el instituto en el año 2018. Allí participó en un montón de eventos, todo relacionado con eventos al aire libre. Luego, bueno, pues volvió a su casa y decidió trabajar un tiempo muy cortito en Walmart y ahí pues rápidamente consiguió hacerse manager. Luego decidió dejar ese trabajo y se metió a trabajar en el cuerpo de bomberos del county, os digo county, pero es el condado, del condado de Liberty. Y allí fue, pues ascendiendo poco a poco. Era una chica a la que le gustaba pasar horas en el gimnasio, le encantaba, mantenerse en forma, le gustaba mucho el arte, dibujar, tocaba la guitarra también. Era una mujer muy perfeccionista y casi siempre conseguía todo lo que se proponía. Lo que hay en este caso es muchísima información a partir del trágico final que sucede al final de esta historia, pero a mí me gusta dar un poco de visibilidad a los personajes y también quiero hablaros de Chandler, que era, digamos, pues su pareja de cuando eran adolescentes. Sinceramente, de Chandler Q. Vander, que creo que así se dice el apellido, no he encontrado demasiada información. Chandler es, o parecía ser, un chico muy buena persona. Ya os digo, interesado siempre en ayudar a los demás, vivía o tenía a sus padres todavía juntos, tenía 2 hermanos, un hermano y una hermana, y de momento esto es lo poquito que he podido sacar de información de este chico. Lo que sí que sabemos es que estudiaron juntos, se hicieron pareja pues cuando tendrían unos 16 años y así es como los dos pues empezaron una relación. Chandler también por su parte empezó a trabajar en el mismo cuerpo de bomberos donde trabajaba esta chica en el condado de Liberty y bueno, pues eran una pareja que estaba enamorada, que tenían el mismo trabajo, que eran un amor de adolescencia y pasaban muchísimo tiempo juntos. Estuvieron pues unos 7 años y medio de relación. Pero parece que Chandler le puso fin a esta relación con su chica, con Regan, porque pues ya no aguantaba más. Parece que tenían una relación bastante tóxica. Lo había intentado dejar en algunas ocasiones. Esta chica siempre amenazaba con quitarse la vida y digamos que le presionaba para volver con ella. Esta situación, imaginaos que se hace un poco complicado porque la pareja que ya vivía junta, cuando lo dejan, Chandler decide volver con sus padres. Pero tened en cuenta que los dos trabajan en el mismo sitio o trabajaban en el mismo sitio
y se hacía bastante difícil la relación tóxica que tenían, de él que no quería estar con ella que quería volver y encima viéndose en el trabajo a diario. 6 meses antes de los acontecimientos que vamos a contar hoy aquí, calculamos más o menos que para diciembre, pues el chico ya había rehecho su vida, ya estaba ya con su rollo y había quedado con una chica una noche para cenar. Cuando Regan se enteró, pues se volvió loca, le destrozó el coche y montó un circo que, imaginaros, el show en el restaurante. Chandler fue el que llamó a la policía y Regan fue arrestada pues, por daños contra su vehículo. Estaba claro que la salud de Regan no estaba pasando por su mejor momento. Cuando alguien pasa por un tema de una ruptura dolorosa, uno intenta pasar página o buscar ayuda, terapia, amigos, no sé, salir en contacto con la naturaleza, llorar si hay que llorar, pero no es lo normal coger, atacar el coche del chico, montar un circo y estropearle la cita a su ex, que en ese momento estaba, pues os podéis imaginar cómo estaría la chica de la cita, alucinando en colores. Y aquí, por no volverlo a grabar, voy a hacer una pequeña corrección. La cita que había tenido Chandler con esta mujer no había sido en diciembre. En diciembre, digamos que es cuando la relación se rompe, él se va a vivir con sus padres y esta cita había tenido lugar apenas pues el 20 y pocos de junio de este mismo año. Perdonad por la equivocación, pero vamos a intentar dar los datos correctos. Hay muchas fuentes, la noticia ha sido de actualidad y ahora mismo, pues como pasa como siempre en estos casos, van saliendo informaciones con cuentagotas y en este momento, pues me he liado yo. Regan, por supuesto, que fue detenida y pues como tampoco son cargos muy graves, enseguida fue puesta en libertad y lo que alegó fue que estaba muy dolida, que no superaba la ruptura con Chandler y que le había dado un vaído y que por eso había atacado su coche. La acusación fue de daño criminal contra una propiedad en segundo grado. Se le impuso una fianza de $2.400 que pagó y os voy a decir la fecha exacta, fue el 22 de junio de 2024. Ya sabemos que aparte de este incidente, Regan no paraba de perseguir a Chandler, de pedirle una oportunidad, de amenazarle con que se iba a quitar la vida si no volvían juntos. Estaba tomando medicación, entiendo que había ido a terapia, pero por lo que cuentan los familiares, había decidido dejarla. A partir de esta detención y de ser puesta en libertad, Regan no deja de mandarle mensajes a Chandler, tiene miedo de perder su trabajo. En algún sitio he leído que le habían despedido, pero el caso es que no paraba de acosar a este chico, realmente como si estuviera un poco mal de la cabeza, que realmente con estos actos que estaba haciendo muy bien, desde luego que no estaba. Y ahora vamos a adelantar 3 días la fecha del 22, que es cuando esta chica es detenida, al 25 de junio. Ese día Chandler decide ir al gimnasio por la mañana y antes de entrar al gimnasio llama a su padre para decirle que Regan le ha hecho una transferencia de dinero. El padre le dice que hable con su capitán de los bomberos y que le cuente un poco qué es lo que está pasando y cuál es la situación, cosa que él hace. Aproximadamente a las 12 menos 20 del mediodía, Chandler termina sus clases de gimnasio y sale. Y ahí es cuando se le pierde la pista. Ese día era justo además el cumpleaños de su hermana y su madre, preocupada, dice que su hermano nunca habría faltado al cumpleaños de su hermana. Entonces empieza una búsqueda de Chandler a ver dónde puede estar, dónde ha salido, porque su coche sigue aparcado en el gimnasio, pero no se sabe nada de él.
lo que muestran las cámaras del gimnasio o las cámaras que estaban alrededor del gimnasio. Muestran el coche de Regan aparcado justo al lado del de Chandler. O sea que ya sabemos que esta mujer había estado en el gimnasio esperando a que saliera. Sí que sabemos que Regan, antes de ir al gimnasio a ver a Chandler, bueno, a verle o a stalkearle, porque estuvo dando vueltas hasta que el chico salió del gimnasio, dejó una nota de despedida, bueno, pues diciendo que iba a acabar con su vida, que ya no podía más. Y también sabemos que lo que se ve es el coche de Regan saliendo del gimnasio, entendemos que con Chandler. Lo que no se sabe es si Chandler se montó en el coche por voluntad propia al estar ella tan mal, decirle que se iba a quitar la vida, que no podía vivir sin él, y decidió montarse en el coche para hablar con ella, intentar solucionar las cosas, ponerle fin, no sé, tal vez tener una discusión de adultos, o si ella le amenazó y a punta de pistola le obligó a montarse en el coche. El caso es que los dos salen en el coche y desaparecen por completo. El móvil del chico se le pierde contacto por la noche, es decir, se apaga, y ya la familia pues está bastante preocupada. Por supuesto que ponen una denuncia y la policía hace un rastreo y descubren, bueno, pues que el teléfono de Chandler, la última vez que hizo un ping, lo llamo así porque en inglés es ping, fue a las 4:30 de la tarde en Carolina del Sur. El siguiente ping que hace es el teléfono de ella en Crosby, en Tennessee. La policía emite una orden de búsqueda y publica una imagen del vehículo con la matrícula, y hay imágenes de ella saliendo del vehículo en una gasolinera. Y ya os digo que hay un momento en el que el teléfono de los dos se apaga esa misma noche, y es cuando encuentran la nota de despedida de Regan. Hay algunos medios que dicen que cuando llegan al apartamento la pistola de ella está, otros que no está. Por lo que va a suceder al final de la historia, evidentemente entendemos que la pistola no estaba en el apartamento. Lo que sí hay es un reporte, entiendo que policial, donde pues uno de los agentes recibe una llamada de Chandler diciendo que su exnovia le ha llamado, que le ha amenazado con quitarse la vida y que está preocupado por ella. No directamente le dice que se va a quitar la vida, pero bueno, a través de los mensajes se puede entender qué es lo que le quiere decir. Este agente lo que hace es ir al departamento de bomberos y tratan de ponerse en contacto con Regan. Os digo que las informaciones son muy confusas porque, según este agente, ella al principio no abre la puerta de su casa, luego consiguen entrar y es cuando este agente toma posesión del arma. Entonces vamos viendo que hay informaciones contradictorias, porque si le cogen el arma, luego me contáis a ver qué hacía con ese arma. De hecho, ella, cuando compra la pistola, le manda una foto a Chandler diciendo que ha comprado la pistola. Todo esto como amenazas psicológicas para hacerle a él sentir mal, darle pena, que creo que es lo peor que se puede hacer cuando uno está intentando retomar una relación. Como ya os he dicho, la policía de Hinesville emite una orden de búsqueda, pide por favor ayuda ciudadana. Dicen que la pareja, que son expareja, han desaparecido el 25 de junio, dónde han desaparecido y la edad que tienen los dos, que es de 24 años. Aparte de la policía, la madre de Chandler también publica a través de una red social un post y pide ayuda para buscar a su hijo. Dice que tiene una emergencia, que su hijo Chandler Kubander ha desaparecido desde el día 25 de junio. Esto lo escribe el día 26 a las 9 menos 10 de la noche
y se le vio por última vez con una camiseta de manga corta gris, con unos pantalones cortos negros y con unas Vans, unas zapatillas negras. Dice que tiene 24 años, dice la estatura y sabe que su teléfono se ha apagado pues bueno, a cierta hora, y que lo último que se supo de él fue a las 11 y pico de la mañana, que fue cuando llamó a su padre para decir lo que había pasado con el dinero de la transferencia y bueno, ya lo que ya os he contado. La madre misma dice que Regan es un peligro para ella misma y que está convencida de que él no está con ella por voluntad propia. Los dos teléfonos se apagan en la localidad de Crosby, en Tennessee, alrededor de las 7:30 de la tarde del mismo 25 de junio, que es el día que los dos desaparecen. Luego sabemos que paran a echar gasolina, donde se la ve a ella, a él no se le ve, y donde hacen ping el teléfono de los dos. O sea que se sabe que los dos están juntos, pero a él no se le ve. Da información sobre el coche, dice que es un Ford Focus negro del 2017 con matrícula GEX655 y tiene un logo de los bomberos en la matrícula, y dice que los dos son bomberos. Y por favor pide que si alguien sabe algo, que si ve el coche, que llamen urgentemente al 911 o que contacten con ella directamente. Este es el mensaje que deja la madre de Chandler, que se llama Jane. Los bomberos de Liberty County también emiten un comunicado donde dicen que son conscientes de que hay 2 personas desaparecidas, que se ha reportado su desaparición y a través de la policía, y da los nombres: Regan Anderson y Chandler Kubander. Dicen también que esto no les concierne a ellos, sino que concierne a las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo que añaden es que sus rezos están tanto con la familia de Regan como de Chandler, y mientras la búsqueda de los dos continúa. Court TV da el anuncio en televisión y también entrevista a la madre de Chandler, y ahora os contaré lo que dice esta mujer. Entre otras cosas, cuenta que la pareja ha estado 7 años y medio de relación, que hace 6 meses que lo habían dejado, pero que esta chica no paraba de buscarle, de perseguirle, de amenazarle, y que digamos que era una relación bastante tóxica. Cuenta el incidente del día 22, cuando este chico está en una cita con otra mujer y ella se presenta allí, que además hay distancia desde donde viven hasta donde estaba el restaurante, para montarle el escándalo y pedirle explicaciones, cuando bueno, ya no son pareja y explicaciones el hombre tiene que darle pues ninguna. Cuenta además que Regan no para de escribir a Chandler, diciéndole que tiene miedo de perder su trabajo. Parece que este chico era muy buena gente, le dice que no se preocupe, que le va a ayudar con todo. Claro, ella ha pagado $2.400 para salir de lo que es la cárcel el día que la habían detenido, que cualquier cosa que necesite que cuente con él, pero que él necesita su propio tiempo para hacer su duelo y su espacio una vez que se ha terminado la relación, como es lo lógico. La pobre mujer dice o lo que cuenta es que sabe perfectamente que esta chica, bueno, pues ya le ha amenazado varias veces con quitarse la vida, y él, como buena persona, cada vez que le decía eso iba para intentar calmarla, apaciguar un poquito la situación, pero parece que a ella eso no le bastaba. Ella quería estar con él a toda costa, pero este señor ya había roto la relación, le había dicho que era imposible que volvieran, que cada vez que volvían se convertía en algo más tóxico y que ya no quería estar con ella. La nota de despedida que deja la escribe muy poquito antes de coger su coche, ir al gimnasio donde está este chico, y al final de la nota deja una línea pidiéndole disculpas a Chandler,
como si realmente ella fuera a quitarse la vida. Entonces, claro, la madre aquí está preocupada porque su hijo ha desaparecido con ella, la chica no está bien de la cabeza, no sabe si va a atentar contra su propia vida, pero claro, el hijo ha desaparecido, no se tiene ningún movimiento aparte de los últimos pings que hacen los teléfonos que les ubican en Tennessee, y a partir de ahí no se sabe nada más, y por supuesto como madre está la mujer aterrorizada. Termina la entrevista llorando como una magdalena, como nos podemos imaginar en esta situación, pidiendo al público, a la gente, que por favor, si ven este coche con esta matrícula, que por favor llamen urgente al 911. La búsqueda de los dos bomberos dura más de una semana y al final, bueno, pues el coche de Regan es encontrado a más de 700 kilómetros de donde vivían. El cuerpo de la pareja fue encontrada sin vida dentro del vehículo en un lugar donde parece que a Chandler le gustaba bastante, o sea que me parece una maniobra psicológica un poco, no sé, rocambolesca la de esta chica, y bueno, pues se va a hacer una autopsia para ver las causas de la muerte de los dos. Todo apunta a que ella acabó con la vida de Chandler y luego pues se la quitó. Hay un comentario de la hermana de Chandler en el Facebook donde dice que, bueno, pues que encontrar las palabras para decirte adiós se me hace bastante complicado. Me rompe saber que no te tengo aquí. Nunca en mi vida pensé que haría mi vida sin ti. Siempre he tenido a mis dos hermanos mayores y ahora ya solo tengo a Xander, que es el otro hermano que tenía la familia. Te honoraremos cada día de la mejor manera posible. Nunca nadie sabrá lo bueno que eras y la buena persona que eras. Te quiero para siempre. Y aquí de momento es donde se queda la historia de esta pareja de bomberos, de cómo en este caso ya os digo que la tortilla se da la vuelta, casi siempre son ellos los que acaban con ellas. En este caso una mujer que no pudo soportar una ruptura y que decidió, pues antes de quitarse de en medio, llevarse a su expareja por delante. Bueno, pues lo típico, ¿no? Si no eres mío, no eres de nadie más. Como os digo, es una noticia bastante reciente. Los cuerpos han sido descubiertos a primeros de julio. Se sigue investigando y la familia de Chandler ha creado una página un GoFundMe para ayudarle con todos los gastos que supone ahora mismo esto. A día de hoy, que estoy yo viendo esta información, estamos ya a 9 de julio a las 12:20 de la noche. Llevan más de $9,000 recaudados, la gente está donando y si se sabe más información, pues os la iré contando en la sección de noticias. Os hago una actualización a fecha de hoy, 17 de marzo de 2025, para deciros que el GoFundMe de este chico ya no existe. Entiendo que el dinero lo usaron para el tema del funeral y sí que salió la autopsia en agosto del año pasado. Pues nada, lo que aseguran es que el chico murió primero. Parece que Regan acabó con la vida de su expareja y después se apuntó a ella misma y se quitó de en medio. Si lo hubiera hecho al revés, pues estaríamos contando otro caso distinto. Para los que no me sigáis por Instagram, deciros que el tema del baile de fechas es porque este episodio ya lo tenía grabado y como no mejoro mi estado de salud, no tengo tiempo físico ni psicológico como para dedicarme a un podcast entero. Recordaros que el próximo jueves 20 de marzo a las 7 de la tarde estaremos en la Casa del Libro de la calle Gran Vía número 29 de Madrid para hablar de 3 cómics.
3 cómics de True Crime, 2 historias de las que ya os he hablado, que es el caso del arropiero y el de las asesinas de la soledad, y el de Ramón Blanco Roma Santa, el hombre lobo, lo contaré durante esta presentación el jueves y os lo traeré próximamente. Estáis todos invitados y estaría guay que vinierais porque así pues nos podemos poner cara, vernos, cogéis un cómic, os lo firman y hacemos algo así divertido, íntimo, pero entre todos. Y quiero aprovechar antes de irme para pedir al Ministerio de Transportes que por favor se ponga la pila ya con el cierre de la M50. Ya sé que esto no tiene nada que ver, pero como es mi podcast y pido lo que me da la gana, pues yo desde aquí hago un llamamiento, que la carretera 607 es un carajal de atascos, de locuras, cuando hay un accidente es una ratonera y esto no puede seguir así con toda la gente que se está viniendo a vivir a esta zona. Así que, Ministerio, a trabajar. Una triste historia de 2 personas muy jóvenes que nos han dejado, de cómo las enfermedades mentales pueden acabar en tragedia y de cómo hay que pedir ayuda siempre. Hoy os voy a dejar aquí, espero que os haya gustado este caso. Iba a traeros otro que no estuviera del todo abierto, pero me ha parecido un caso que tenía que contaros. Es, ya os digo, de actualidad y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un besito y nos escuchamos pronto.